Para comenzar con el tema de representación de bits, lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber qué es el sistema binario. El sistema binario es un sistema numérico que utiliza dos símbolos, 0 y 1, para representar valores. Este es la base fundamental de la computación digital y de la electrónica digital, ya que los sistemas informáticos utilizan circuitos electrónicos para manipular información mediante señales eléctricas que pueden estar encendidas, lo cual vendría siendo el 1, o apagadas, representadas con el 0. En el contraste con el sistema decimal, que se basa del 0 al 9, el sistema binario se compone únicamente de dos dígitos, que vendría siendo el 0 y el 1. El sistema binario es esencial en la informática y la electrónica debido a que los dispositivos digitales como las computadoras manejan y almacenan información en formato de bits. Toda la información, desde texto, imágenes hasta sonido y video, se representan y procesa en forma de combinaciones de 0 y 1. Un bit es la abreviatura para dígito binario. Esta es la unidad básica de información en sistemas digitales. Es la representación más elemental de la información en computación y electrónica. Un bit puede tener dos valores, este es o 0 o 1. La combinación y manipulación de bits son los cimientos de la representación y el procesamiento de información en la computación moderna. A partir de los bits se construyen estructuras más complejas de datos, como lo son los bytes, que estos son conjuntos de 8 bits. Esto de conjunto de 8 bits nos ayuda a formar palabras y números binarios más largos que permiten representar información más variada y compleja. Los bits son la base de la computación y la representación de datos en sistemas digitales. Su manipulación es fundamental para todas las operaciones que realiza una computadora, desde cálculos matemáticos hasta el procesamiento de imágenes, texto, audio y video. La codificación de caracteres es el método utilizado para representar caracteres como letras, números, símbolos, entre otras, utilizando bits en sistemas digitales. Este proceso permite que los caracteres legibles por humanos se conviertan en datos binarios comprensibles por las computadoras. Hay varios estándares y métodos de codificación de caracteres. ASCII es uno de los primeros estándares de codificación de caracteres que asigna valores numéricos a letras, números, símbolos y caracteres de control. Originalmente se utilizaban 7 bits para representar cada carácter, lo que permitía un total de 128 caracteres diferentes. Más tarde se extendió a 8, es para incluir más caracteres especiales y soportar diferentes idiomas. Unicode, a diferencia de ASCII, Unicode es un estándar de codificación de carácter que busca abarcar la mayoría de los sistemas de escritura del mundo. Este permite representar miles de caracteres diferentes, incluyendo alfabetos, símbolos, emojis, entre otros. Unicode utiliza varios esquemas de codificación como UTF-8, UTF-16 y UTF-32, que asigna diferentes números binarios a diferentes caracteres. UTF-8 es un esquema de codificación de longitud variable que utiliza 8 bits para representar caracteres comunes con un solo byte, pero puede utilizar hasta 32 para caracteres menos comunes o específicos. UTF-16 y UTF-32 utilizan 16 y 32 bits respectivamente para representar caracteres. UTF-16 es comúnmente utilizado y asigna un valor de 16 bits a cada carácter, pero puede utilizar unidades de 16 bits para representar caracteres menos comunes. Estos estándares de codificación de caracteres son fundamentales para interoperabilidad y la comunicación entre diferentes sistemas informáticos y aplicación en todo el mundo. La elección de un estándar de codificación depende de la aplicación, la compatibilidad lingüística y los requisitos de almacenamiento y transmisión de datos. La representación de datos multimedia se refiere a cómo se codifican, almacenan, transmiten y presentan diferentes formas de información, como lo vendría siendo audio, video, imágenes y texto. En entornos digitales, estas presentaciones implican diversos formatos, métodos de comprensión y técnicas específicas para cada tipo de medio. Para el audio, los datos de audio se representan mediante formatos de archivo como MP3, WAV, AAC y FLAC.
Entre otros, estos formatos comprimen la información de audio de maneras diversas, manteniendo la calidad mientras reducen el tamaño del archivo. Utilizan algoritmos de compresión para almacenar la información sonora de manera eficiente. La representación de datos de video utiliza formatos como MP4, AVI, MKV y MOV. Entre otros, los datos de video son mucho más grandes y complejos que el audio, ya que incluyen una secuencia de imágenes y también información de audio. Se utilizan códecs como H.264, H.265, BP9, entre otros, para comprimir el video y mantener una calidad aceptable con tamaño de archivos razonables. En el formato de imágenes, los datos de imágenes se representan en formatos como JPG, PNG, GIF y BMP, entre otros. Estos formatos utilizan diferentes algoritmos de compresión y técnicas para almacenar información visual estática, ya sea con o sin pérdida de calidad. La información textual y los metadatos asociados con archivos multimedia también se almacenan y representan digitalmente. Estos datos pueden incluir información sobre el autor, fecha, título, descripción, entre otros. La representación de datos multimedia implica consideraciones sobre la calidad, el tamaño del archivo, la compatibilidad con diferentes dispositivos y la eficiencia en la transmisión y el almacenamiento. Los formatos y técnicas específicas se seleccionan según las necesidades de las aplicaciones y requisitos del usuario final. La capa física del modelo OSI proporciona los medios de transporte para los bits que conforman la trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Esta capa acepta una trama completa desde la capa de enlace de datos y la codifica como una secuencia de señales que se transmiten en los medios locales. Un dispositivo final o un dispositivo intermediario recibe los bits codificados que componen una trama. El envío de tramas a través de los medios locales requiere los siguientes elementos de la capa física, en los cuales se encuentran los medios físicos y conectores asociados, que es de los que vamos a hablar a continuación. Los medios no transportan la trama como única identidad. Los medios transportan señales una por vez para representar los bits que conforman la trama. Existen tres tipos básicos de medios de red en los cuales se representan los datos de cable de cobre, está la fibra y los inalámbricos. La representación de los bits, es decir, el tipo de señal, depende del tipo de medio. Para los medios de cable de cobre, las señales son patrones de pulsos eléctricos. Para los medios de fibra, las señales son patrones de luz. Para los medios inalámbricos, las señales son patrones de transmisiones de radio. Medios de cobre. El medio más utilizado para las comunicaciones de datos es el cableado que utiliza alambres de cobre para señalizar bits de control y datos entre los dispositivos de red. El cableado utilizado para las comunicaciones de datos generalmente consiste en una secuencia de alambres individuales de cobre que forman circuitos que cumplen objetivos específicos de señalización. Otros tipos de cableado de cobre, conocidos como cables coaxiales, tienen un conductor simple que circula por el centro del cable envuelto por otro blindaje, pero está aislado de este. El tipo de medio de cobre elegido se especifica mediante el estándar de la capa física necesario para enlazar las capas de enlace de datos de dos o más dispositivos de red. Estos cables pueden utilizarse para conectar los nodos de una LAN a los dispositivos intermedios, como pueden ser los routers o switches. Los cables también se pueden utilizar para conectar dispositivo WAN a un proveedor de servicio de datos, como podría ser una compañía telefónica. Cada tipo de conexión y sus dispositivos complementarios incluyen requisitos de cableado estipulados por los estándares de la capa física. Los medios de red generalmente utilizan conectores y tomas. Estos elementos ofrecen conexión y desconexiones sencillas. Además, pueden utilizarse un tipo único de conector
físico para diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, el conector RJ45 se utiliza ampliamente en las LAN con un tipo de medio y en algunas WAN con otro tipo. Y tenemos como otro ejemplo el cable de par trenzado no blindado, UTP. El cableado de par trenzado no blindado, UTP, se utiliza en las LAN Ethernet. Consiste en 4 pares de alambres codificados por color que han sido trenzados y cubiertos por un revestimiento de plástico flexible. El trenzado cancela las señales no deseadas cuando dos alambres de un circuito eléctrico se colocan uno cerca del otro. Los campos electromagnéticos externos crean la misma interferencia en cada alambre. Los pares se trenzan para mantener los alambres lo más cerca posible. Cuando esta interferencia común se encuentra en los alambres de par trenzado, el receptor los procesa de la misma manera, pero en forma opuesta. Como resultado, las señales provocadas por la interferencia electromagnética desde fuentes externas se cancelan de manera efectiva. Este efecto de cancelación ayuda además a evitar la interferencia proveniente de las fuentes internas denominado crosstalk. Y una crosstalk es la interferencia ocasionada por campos magnéticos alrededor de los pares adyacentes del alambre en un cable. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de un alambre, se crea un campo magnético circular a su alrededor. Cuando la corriente fluye en direcciones opuestas en los dos alambres de un par, los campos magnéticos como fuerzas equivalentes pero opuestas producen un efecto de cancelación mutua. Además, los distintos pares de cables que se trenzan en el propio cable utilizan una cantidad diferente de vueltas por metro para ayudar a proteger el cable de crosstalk entre los pares. Medio físico de transmisión de datos. El medio físico viene a ser básicamente el cable que permite la comunicación y la transmisión de datos, que define la transmisión de bits a través de un canal. Esto quiere decir que debemos asegurarnos que cuando un punto de la comunicación envía un bit 1, este reciba como un bit 1, no como un bit 0. Velocidades de información de la fibra óptica, UTP y coaxial. ¿Qué velocidad de información tiene cada cable? El cable UTP se caracteriza por transmitir información sin interferencias y ruido. Esta cuenta con una transmisión de frecuencia de hasta 250 MHz y puede llegar a alcanzar una velocidad de 10 gigabits por segundo, dependiendo de su categoría. Las velocidades que alcanza el cable de fibra óptica puede ser hasta más de 100 gigabits por segundo. Esta velocidad se compara con la velocidad máxima de los cables de cobre, que apenas se alcanzan los 300 megabits por segundo, y por lo tanto no es tan rápida como la tecnología de fibra óptica. ¿Cómo está constituido un cable? El cable coaxial tiene una capa de revestimiento que además cuenta con un blindaje de cobre trenzado que lo ayuda a no tener pérdida de señal o que la señal que transmite no se escape. Luego le sigue un aislamiento de plástico que lo ayuda a reducir las emisiones eléctricas. Y por último el conductor de cobre. Ahora, por otro lado, tenemos el cable de par trenzado no blindado UTP. Es igual, cuenta con una capa de revestimiento de plástico. Cuenta con los par trenzados, que son 4 pares en el interior, que están codificados de colores con plástico aislamiento. También tenemos el cable de fibra óptica, que está constituido por una capa plástica de revestimiento. Cuenta al interior con material de refuerzo Kevlar que lo ayuda con la resistencia térmica. De ahí le sigue un blindaje que protege la fibra de vidrio con revestimiento. ¿Qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un compuesto transparente y flexible, hecho a partir de vidrio o de plástico. Se usa en las telecomunicaciones para transmitir información por láser a través de cables. De ese compuesto dado, prácticamente hace nula la resistencia al paso de la luz.
Estos cables en realidad tienen el grosor de un pelo humano, por lo que la fibra se suele encontrar embutida en plástico para protegerlo y hacer más fácil su manipulación. ¿Cómo se transmite la información? Las fibras ópticas transmiten luz, llevando el mensaje luminoso de manera rápida y segura por largas distancias en forma de pulsos luminosos. En cambio, los cables de cobre transmiten las señales por medio de pulsos eléctricos. Para ser transmitidas por un cable de fibra óptica, las señales deben ser convertidas primero en señales luminosas. A continuación, les mencionaré algunas de las ventajas de las fibras ópticas. Las fibras ópticas pueden llegar a transmitir simultáneamente gran cantidad de información. Con 2 fibras ópticas se puede mantener hasta 60.000 conversaciones telefónicas simultáneamente. Con un cable de fibra óptica, 6 millones de comunicaciones, mientras que con un cable de cobre, solo 500. Los cables de fibra óptica son muy delgados. Un cable de fibra óptica obtiene un diámetro mucho más pequeño que un cable de cobre con la misma capacidad de transmisión, por lo que pueden agregarse fácilmente a instalaciones existentes, como edificios. Otra de ellas sería que como no conducen electricidad, su uso carece de riesgos eléctricos. Las fibras ópticas transmiten información en forma segura, mientras que las señales de comunicación vía satélite o por radio se pueden interferir fácilmente. Las señales transmitidas por las fibras de óptica no son fácilmente interferibles. Además, las posibles interferencias se detectan en una forma sencilla con un detector de señales ópticas. Esta ventaja es muy importante, pues ayuda a mantener la confidencialidad de la información. Otra de ellas es que duran mucho tiempo. No son afectadas por condiciones externas como la temperatura, la humedad, no se dañan por cortocircuitos o por sobretensiones eléctricas. Aparte, son compatibles con la tecnología digital. Sin embargo, también es importante considerar sus desventajas, entre las que destacan las siguientes. Necesitas conversores. Para que la fibra óptica transmita señal, un conversor debe transformarla de electricidad a luminosa. Al llegar al destino, nuevamente debe transformarse en señal eléctrica. Esas conversiones hacen más cara la comunicación. Son frágiles. No se reparan fácilmente. En caso de un cable de fibra óptica que esté dañado, se requiere de personal especializado para repararlo. Aparte de que tiene un elevado costo de instalación. ¿Qué son los medios inalámbricos? Los medios inalámbricos son aquellos en los que se transportan señales electromagnéticas que representan los dígitos binarios de las comunicaciones de datos mediante frecuencias de radio y microondas. La comunicación inalámbrica es el tipo de comunicación en la que no se utiliza un medio de propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas. Las redes inalámbricas utilizan ondas de radiofrecuencia con baja potencia y una banda específica de uso libre o privada. A continuación les hablaré sobre los tipos de medios inalámbricos que existen. Uno de ellos es el Wi-Fi, el más común. Este tipo de medio inalámbrico se usa hoy en día para que nos permita la conexión a Internet de forma inalámbrica en algunos lugares como hogares, oficinas, restaurantes, aeropuertos, etc. Para esto se utilizan frecuencias de radio para transmitir datos y nos ofrece velocidades de conexiones muy rápidas. Otra de ellas es el Bluetooth. Es una tecnología inalámbrica de corto alcance que se utiliza para la comunicación entre dispositivos cercanos. Es ampliamente utilizado en auriculares, altavoces, teclados, ratones y otro tipo de dispositivos periféricos. El Bluetooth también se utiliza en aplicaciones de Internet de las cosas para conectar dispositivos domésticos inteligentes entre sí. Los infrarrojos utilizan señales infrarrojas para transmitir datos. Aunque su alcance es limitado, se utilizan en aplicaciones como los controles remotos de las televisiones, los reproductores de DVD, que ahorita no son muy comunes, en su tiempo fueron, y otros dispositivos electrónicos.
Los infrarrojos también se utilizan en transferencias de datos de corta distancia, como compartir a dispositivos móviles, que eso era antes como por ejemplo cuando existían los de Sony Ericsson, que se pegaban los dos y así se compartían una canción. Tenemos la tecnología de identificación por radiofrecuencia, que utiliza la radio electromagnética para identificar y rastrear objetos etiquetados. Se utiliza ampliamente en sistemas de logística y seguimiento de inventario, así como en tarjetas de acceso y pases de transporte sin contacto. Otro de ellos es la comunicación de campo cercano, NFC. Permite la transmisión de datos entre dispositivos a corta distancia. Se utiliza para realizar pagos sin contacto con tarjetas de crédito y teléfonos móviles, así como compartir información entre dispositivos, como en los servicios de transferencia de archivos entre móviles, es decir, como cuando vas a pagar algo en el súper y nada más sacas tu tarjeta pero no la pegas y ahí tiene como un chip. Mi conclusión sobre la representación de los bits es que viene del sistema binario que nos permite la comunicación entre los dispositivos electrónicos, ya sean las computadoras y todo eso. Y sobre los medios físicos, vemos que existen vemos tres tipos que son el cable de fibra óptica, el cable UTP y el cable coaxial, que estos nos permiten conexiones de información a través de la red, información de los datos, que vimos qué velocidades pueden alcanzar, y también vimos que nos podemos comunicar inalámbricamente a través del Wi-Fi, Bluetooth, y esto se hace mediante las ondas de radiofrecuencia. Y esto sería todo. En conclusión, en lo que vimos que fue el tema 7.3 y 7.4, que es representación de bits, vimos lo que es un bit. Un bit es un dígito con dos posibles valores. Este vendría siendo 0 o 1, encendido o apagado, como se le suele decir. Para la representación de bits se ocupan un conjunto de diversos bits, en este caso el byte, que es un conjunto de 8 bits, los cuales, dependiendo qué valor tenga cada bit dentro de esta, representa un valor, un carácter o un número. También vimos los que son medios físicos. Estos son los componentes tangibles de una red de computadoras o de comunicación. Es decir, son los cables. Hay diversos tipos de cables. Está fibra óptica, cobre, entre otros. Buenas tardes, compañeros y profesor. A la conclusión que he llegado en este tema sobre representación de bits y medios físicos es en la representación de los bits, estos suelen ser por código binario, que puede ser de ceros a unos. Y este es el lenguaje que utilizan las máquinas para que estas puedan lograr cualquier acción que le podamos pedir. Es su lenguaje que ellos tienen. Y mediante los medios, los medios físicos están constituidos por cables, que hay distintos tipos de cables, pero de los más usados es el de cobre. Están los coaxiales y los inalámbricos, que se utilizan para conectar con la capa física, ya que es la forma de transportar los datos que tienen. Y esa es mi conclusión. Un bit pues es una unidad de información chica que es representada por ceros y unos, encendido o apagado. Y si queremos agregar más información para representar más cosas, utilizamos un conjunto de unos y ceros, conjuntos que tienen un tamaño de 8 bits, y a esto se le conoce ya como un byte.